¿Recuerdan que hace 2 semanas, en el sector de economía, habíamos hablado de los conceptos básicos de economía, la diferencia entre macro y microeconomía, los agentes económicos y algunas funciones del sector público? Hola, ¿qué tal? Soy Viviana. Como todos los martes en Yoyo Jonas, continuaremos con los libros de economía. Seguiremos con este interesante libro de Iñaki Jiménez que titula ¿Cuánto sabes de economía? En esta ocasión veremos conceptos sobre los factores de producción, tierra, trabajo y capital. Los factores de producción, la tierra, el trabajo y el capital. Las empresas son unidades económicas que convierten unas entradas input en unas salidas output a través de una organización y una tecnología. La idea consiste en que los outputs, es decir, los bienes y servicios, tengan un mayor valor que los inputs, que son los factores de producción. De esa manera, el empresario obtendrá un beneficio. Cuanto mayor sea la diferencia entre el output y el input, mayor valor añadido generará la actividad empresarial. Pues bien, llamamos input a los famosos factores de producción, como ser la tierra, hablamos de recursos naturales y materias primas, el trabajo, es decir, los empleados, y el capital nos referimos a la maquinaria y los recursos económicos. Un ejemplo claro es lo que sucede en una empresa que fabrica muebles. Se utiliza los recursos naturales, en este caso la madera, el trabajo que realizan los empleados y la utilización de las máquinas, para así llegar al producto final, el mueble que se va a vender y que va a cubrir una necesidad de la población. Entonces tenemos lo siguiente: el input, capital, trabajo, tierra, más la tecnología, nos da como resultado el output, bienes o servicios. Aquí la clave consiste, pues, en generar la máxima diferencia entre el valor de los outputs y el de los inputs, es decir, el máximo valor añadido. ¿Y qué quiere decir con valor añadido? Este concepto es muy importante porque, en función del valor añadido que generan las actividades de un país, podremos decir que es tercermundista o bien que juegan en la primera división. Así las cosas, las actividades relacionadas con el sector primario, que son agricultura, pesca, ganadería, generan menor valor añadido que las actividades relacionadas con la tecnología punta. Si en un país predomina el sector primario, podremos imaginar fácilmente que se trata de un lugar pobre en el que por mucho que sus habitantes trabajen, no obtendrán una relación justa de intercambio entre el valor de sus bienes y servicios finales, por una parte, y el valor de sus factores productivos por otra, formados principalmente por el trabajo y los recursos naturales. Mano de obra. Tiene que ver con los de la construcción y el turismo. Muchos países en el mundo generaron un valor económico muy importante. Ejemplo, países como España e Italia, donde muchos sudamericanos migraron a estos países para obtener mejores ganancias en su tiempo. Lo malo es que no todo dura para siempre. Esa manera de generar economía puede caerse de golpe como sucedió hace poco. Así pues, en la época del boom inmobiliario, en el año 2001-2008 en España, se llegaron a construir 850,000 viviendas anuales. Como comprenderás, era una barbaridad, y la mayoría de las viviendas construidas se dedicaron a la especulación, puesto que el precio de los pisos y las casas subía aproximadamente un 18% anual y el crédito estaba asegurado. Muchas personas y grupos de inversión compraron para inmediatamente ponerlos a la venta y disfrutar de esa plusvalía. La plusvalía, pues, es la diferencia que resulta entre el valor de venta y el de compra. En este caso, entre el precio al que se vendían las casas y el que habíamos pagado por ellas. El estallido de esta burbuja llevó a unos mínimos en la construcción de viviendas en el año 2013. Se calcula que por entonces se construyeron solamente 35,000 viviendas. Pero cuando llegó la crisis, todo cayó, y muchos que dejaron sus estudios por ir a trabajar y ganar
más que muchos profesionales se quedaron sin empleo. Muchos hablaron de la generación perdida. El factor tierra y la casa del pueblo. El factor tierra agruparía todos aquellos recursos naturales que podemos usar en los procesos de producción. Así pues, el petróleo, el agua, la tierra fértil, los bosques que proporcionan madera, etc. Estos recursos naturales, para ser considerados un factor de producción, cumplen unas características. Primero, deben ser susceptibles de tener un propietario. Segundo, deben tener valor por sí mismos. Tercero, son fijos, es decir, limitados. El factor trabajo y la productividad. El factor trabajo es el esfuerzo físico, intelectual o ambos que realizan las personas que participan en algún proceso de producción. Así, por ejemplo, los peones de albañil que construyen una pared y aportan su esfuerzo físico son considerados factor trabajo, como también lo es el arquitecto que diseña los planos del edificio mediante su esfuerzo intelectual. En suma, el factor trabajo ofrece sus servicios a las empresas a cambio de una contraprestación, el salario. La palabra salario proviene del latín salarium y significa pago de sal. Y es que antiguamente, como no existían frigoríficos, conservantes ni medicamentos, la sal era muy apreciada por su capacidad antiséptica y de conservación de los alimentos. Ya en el antiguo Egipto se pagaba con ella a los trabajadores, no a los esclavos, y a los soldados por los motivos anteriores. Por supuesto, los romanos siguieron utilizando la sal para pagar a sus funcionarios públicos. La cantidad que recibían era, pues, su salarium. También utilizaban la sal para intercambiarla por esclavos. De ahí la famosa frase, no vale su sal, que indicaba que los servicios de un esclavo no estaban a la altura de la sal pagada. Por suerte, ya hemos dejado atrás esos tiempos y que las personas serán una mercancía más, aunque quizá no del todo. El factor capital, el préstamo o el crédito. Antes de tratar de entender el factor capital, cabría precisar que podemos definirlo bajo dos puntos de vista, desde un punto de vista financiero, como también desde un punto de vista físico. Veamos pues el punto de vista financiero. El capital financiero estaría formado por el dinero, las acciones y otros valores mobiliarios, junto con los préstamos y los créditos recibidos. Desde un punto de vista físico, el capital desde este punto de vista está formado por todos los elementos físicos que no se consumen directamente, sino que sirven para ser usados en la producción de bienes y servicios. Serían las diversas máquinas, edificios, herramientas, vehículos, etc. Como ven, son conceptos interesantes para entender sobre economía, ya que ayuda a comprender a detalle lo que pasa en el mundo financiero. Para la siguiente, aprenderemos sobre el mercado para entenderlo y relacionarlo con lo que hablan los expertos. Escriban su comentario en esta publicación o manden un mensaje por Messenger. Será muy bueno saber de ustedes.